¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Riaño y bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de parto pretérmino. Sin duda es un tema de gran relevancia para nuestro curso, ya que es una entidad que ocurre relativamente frecuente eh, y pues tiene gran relevancia en la vida futura del feto y de la madre. Bueno, para comenzar tenemos que definir qué es parto pretérmino. Se define como contracciones que provocan cambios cervicales antes de la semana 37 de gestación. Existen agencias que definen parto pretérmino como 4 a 6 contracciones por hora, inclusive en ausencia de cambios cervicales. Cabe recalcar que una contracción efectiva, para diferenciarla con una contracción de Braxton Hicks, es aquella que tiene periodicidad o tiene una ritmicidad y que provoca dolor, siendo el primer factor el más importante para identificar o para decir que es una contracción efectiva. Bueno, la incidencia de parto pretérmino se dice que, digamos que complica o se presenta en 9 a 11% de todas las gestaciones. Y como comenté, existen consecuencias neonatales importantes, razón por la cual tenemos que estar bien, bueno, tenemos que conocer bastante bien el tema. Dentro de las consecuencias neonatales que puede provocar un parto pretérmino, pues se asocia a mayor incidencia de síndrome de distrés respiratorio debido a la inmadurez fetal pulmonar que existe generalmente en estos niños prematuros, hipotermia, hipoglucemia, ictericia, displasia broncopulmonar, una de las complicaciones más frecuentemente encontradas, persistencia de conducto arterioso, entrecolitis necrosante, hemorragia interventricular, entre otras. Existen distintos factores de riesgo para un parto pretérmino. Sin duda de los más importantes son las infecciones maternas. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo por lo que una infección puede provocar o desencadenar el mecanismo de parto. Sin embargo, se han descrito moléculas importantes como la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral que puede provocar que el mecanismo de parto se desencadene. Existen distintos patógenos que pueden provocar una infección que puede llevar a un parto pretérmino. Dentro de los más frecuentemente encontrados, o los que más frecuentemente se asocian a este fenómeno, son uroplasma, clamidia, gonorrea, treponema pallidum, micoplasma y tricomonas. De igual forma, las malformaciones uterinas pueden provocar un parto pretérmino, generalmente por hipoxia placentaria o por algún problema en la implantación placentaria, pueden provocar que exista el trabajo de parto pretérmino. Otra causa posible de parto pretérmino es la hemorragia preparto, por lo que tenemos que evaluar a todas las pacientes que tengan salida, bueno, de hemorragia transvaginal o salida de sangre transvaginal cuando llegan a nuestro consultorio. Prevención. Se han buscado distintas formas o distintas técnicas para prevenir un parto pretérmino. En realidad no se ha demostrado la eficacia de ninguna, quizá con la excepción de los agentes tocolíticos. Los agentes tocolíticos son usados, bueno, existen guías que dicen que tenemos que usarlos hasta la semana 34, sin embargo generalmente los usamos mientras se dan inductores de maduración pulmonar, esteroides, que más adelante voy a hablar de eso, para que el feto pueda desarrollarse extrauterino de manera correcta. Cabe recalcar, que no comenté anteriormente, que el parto pretérmino es la principal causa de que un neonato vaya a cuidados intensivos, por lo que es importante estar familiarizados con el tema. Bueno, algunos ejemplos de los agentes tocolíticos, bueno, uno de los que más se usan es el nifedipino, que es un bloqueador de calcio. También podemos usar sulfato de magnesio o beta 2 agonistas, ¿verdad? Cuando llega una paciente que parece que tiene parto pretérmino, que llega a contracciones, bueno, ¿qué es lo que tenemos que realizar? ¿Cómo evaluamos a esta paciente? Primero tenemos que hacer una historia clínica detallada, buscando síntomas de infecciones, también preguntar acerca de relaciones sexuales recientes, traumatismos, amenaza de parto pretérmino anterior o inclusive la historia de partos pretérminos previos, ¿verdad? A la exploración física se debe realizar una inspección cervical. Generalmente podemos usar la prueba de lecho y nitracina para evidenciar que exista ruptura prematura de membrana, que la paciente no haya, ¿verdad?, dicho en la historia clínica.
y pues bueno, se debe realizar una inspección bimanual mientras no exista una rotura prematura de membranas, ya que como sabemos la inspección manual en vaginal en pacientes con rotura prematura pues aumenta el riesgo de infección neonatal. En cuanto a laboratorios, debemos pedirle a la paciente siempre una biometría hemática como mínimo, cultivos cervicales para buscar datos de infección. En la biometría hemática podríamos encontrar leucocitosis. En los cultivos cervicales, pues bueno, buscar que exista algún agente que, como ya se comentó, que puede provocar el parto pretérmino. Se debe realizar un examen general de orina buscando indicadores de infección urinaria, nitritos positivos, esterosa leucocitaria, etcétera. Y pues bueno, ¿qué debemos de hacer si encontramos a una paciente con infección? Pues si una paciente se presenta febril y todavía no tiene un foco determinado y aún no tiene ruptura prematura de membranas, bueno, debemos realizar una amniocentesis buscando que exista infección en el líquido amniótico. Se debe realizar en el líquido amniótico una tinción de Gram, el recuento celular, recuento de glucosa, se debe realizar un cultivo y estudios de madurez pulmonar fetal. Esto es si el neonato se presenta entre las semanas 30 a 35. ¿Cuál es el mejor indicador para buscar madurez pulmonar fetal? Pues sin duda es la fibronectina fetal, la cual bueno, nos va a decir si existe madurez fetal adecuada y podemos quizá continuar con el trabajo de parto o si debemos detenerlo con algún agente tocolítico y dar inductores de maduración, ¿verdad? Que más adelante voy a comentar. Se debe también realizar una ecografía en estas pacientes, se debe buscar la deposición fetal, el índice de líquido amniótico para evidenciar que no haya algún problema, oligohidramios o polihidramios, ¿verdad? Se debe estimar el peso fetal para ver cómo podría este feto adaptarse a la vida extrauterina, si el parto pretérmino es inminente. También se debe de hacer una monitorización de la frecuencia cardíaca fetal continua generalmente digamos que relativamente frecuente para valorar si existe o no estrés fetal. ¿Cómo debemos tratar a una paciente con parto pretérmino? Bueno, lo primero es hidratarla, 500 mililitros de solución cristaloide inicial. Generalmente podemos usar solución Hartmann o una salina al 0.9%. Se debe realizar un reposo en cama en aquellas pacientes en las que tenemos que esperar un poco el trabajo de parto. ¿Cuándo dar antibiótico? Bueno, si existe ruptura prematura de membrana, podemos dar profilaxis contra estreptococo del grupo B, ya que, como ya mencionamos, el recién nacido es muy susceptible a estas infecciones neonatales, ¿verdad? Como profilaxis podemos dar ampicilina o penicilina, son los antibióticos que se pueden usar. Y pues bueno, ahora sí, hablando un poco sobre inductores de maduración, pues lo que usamos son esteroides. Se pueden dar 12 miligramos intramuscular de betametasona con dosis de repetición a las 24 horas. Y esta se ofrece en gestas de 24 a 34 semanas mientras no haya signos de infección para, pues como su nombre lo dice, inducir la maduración pulmonar fetal y que en el momento en el que exista pues el nacimiento, el feto o el niño pueda adaptarse de manera mejor a la vida extrauterina. ¿Cuándo debemos usar un tratamiento tocolítico? Bueno, cuando hay contracciones irregulares y cambios cervicales, es razonable usarlos antes de la semana 34, como mencioné. Sin embargo, generalmente los usamos por 48 horas mientras damos inductores de maduración pulmonar, esteroides, como también ya mencioné, y ya posiblemente podemos realizar, conducir el parto o realizar alguna necesaria si tienen alguna indicación, ¿verdad? Y pues bueno, nada más como repaso, los agentes que usamos como agentes tocolíticos pueden ser sulfato de terbutalina, sulfato de magnesio, también podemos usar indometacina en un AINE que bloquea la producción de prostaglandina, la cual se asocia a trabajo de parto, y también, como ya comenté, nifedipino, el cual es un bloqueador de calcio, de entrada de calcio intracelular. Y pues bueno, como conclusión, pues el parto pretérmino es contracciones regulares que provocan o no, dependiendo de las guías, un cambio cervical. Es una importante causa de morbimortalidad fetal, por lo que tenemos que estar bien
tenemos que monitorizar bien al feto mientras esté causando esto. Se pueden dar agentes tocolíticos por unas 24 o 48 horas en lo que los agentes de maduración pulmonar hacen su efecto y pues bueno, eso sería todo.